Marcos 4:35, vamos a ir buscando. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, surgió una película titulada La Tormenta Perfecta. No sé si alguno de ustedes la vio. Sí la lograron ver, ¿verdad? Esa película narraba una historia que un barco dentro de alta mar se desató una furia. Cuando se habla de tormenta perfecta, cuando se dice acerca de ello, es con respecto a cuando todos los fenómenos humanos se unen. Cuando el viento sopla, cuando la marea, la tempestad, cuando completamente todo está en un núcleo completo. Y allí es donde surge la tormenta perfecta. Los marineros, muy expertos, muy sabedores de lo que podían hacer, en la película se ve como realmente como cáscara de nuez. El barco va a la deriva y no hay más que hacer. Sabían ellos acerca del pronóstico, qué es lo que iba a suceder. Pudieron haberlo, como el marinero, el capitán, pudieron haberlo previsto también, pero aún así. Ahora, cuando yo veía esa película me recordaba mucho a un pasaje bíblico, donde vamos a leerlo ahorita y quiero que ustedes también lo lean conmigo. Marcos 4:35, la Biblia habla y dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Lo siguiente, se desató entonces, dice, una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Estoy leyendo la versión nueva, versión internacional. Ustedes están leyendo la Reina Valera, pero es casi lo mismo. La Biblia habla y acerca con respecto a los discípulos. Toman una barca, justo después del Señor haber hecho muchos milagros, haber hablado con 5,000, alimentado a 5,000 personas, haber hecho todo. Se suben a la barca y estando en mar adentro. Cuando hablamos de barca lo tipificaremos como mi casa, como mi hogar, como mi entorno, mi núcleo familiar. Va tipificado a eso. Esa es mi barca. Mi tripulación, que son los discípulos, soy yo, o sea, es usted, su esposa, sus hijos. Esa es la tripulación que va. Por lo general en la vida nosotros somos, cuando ya llegamos a una edad adulta, somos ya unos expertos en, ya sea hacer negocios, ya sea en el trabajo, ya sea en el cuidado de los niños, ya sea en los quehaceres de la casa como mujer. Como si se da una enfermedad, un dolorcito de cabeza, no importa, tenemos una Tylenol. Si se da un dolor estomacal, no importa, tenemos un Pepto-Bismol. Y X motivos. Sabemos, o sea, nos venimos en la vida formando como un botiquín interno. No somos médicos, no somos expertos en ello, pero sabemos cómo resolver un pequeño problema dentro de casa. ¿Sí o no, iglesia? Lo sabemos hacer. De repente, y ahí está. Pero estos discípulos, estando mar adentro, unos expertos marineros, pescadores, buenos para la pesca, estando dentro ahí, Jesús iba con la barca con ellos, pero a él se le ocurre la genial idea, a Jesús, de irse a dormir. Me voy a echar una siestita y me acuesto. Los discípulos, preguntándose entre ellos, ver semejante tempestad que viene, y viendo que Jesús estaba dormido en la popa de la barca, y era Pedro, ¿qué hacemos? Lo despertamos. Esa tempestad nos va a tumbar. Y empezó en ellos un miedo, una duda, una intriga. ¿Qué sucederá? Si esa tormenta, esa tempestad nos abraza, como cáscara de nuez será. Aquí no podremos hacer nada. Y se desata la tormenta, como habla la Biblia, y empieza la barca para un lado y para otro. Pero ¿y Jesús? Dormido. Los discípulos, expertos en pesca, bravos para llevar a cabo ese tipo de tempestades. Hacían lo que podían, agarraba uno la vela, el otro estaba queriendo jalar el ancla, ponerla por un lado y nada. Llegó un momento en desesperación y ellos estaban haciendo lo que ellos debieron haber hecho, lo que ellos
como hombres, como humanos, pudieron haberlo hecho. Como usted y yo en una tempestad. Cuando nos llega una tormenta a nuestra vida, a nuestra casa, una tormenta perfecta, las finanzas se van a quiebra, las enfermedades entran por doquier. De repente llega cuando normalmente en tu cuarto, en tu cama, tenés libros para leer, tenés bebidas que puedes tomar hidratantes, o para la noche te tomas un tecito, y todas esas cosas empiezan a cambiar y tú te das cuenta que se está avecinando una tormenta. Y en lugar de libros hay medicamentos, en lugar de tés hay antibióticos que tenés que tomarte, en lugar de un ventilador tenés un respirador artificial. ¿Qué haces con ello? Cuando ves que ya tenés encima todo, y cuando empieza a golpearte la economía, y cuando ves que todo empieza y como que va en picada, y te estás dando cuenta que estás atravesando la peor tormenta de tu vida. Qué galán fuera que pudiéramos predecir tormentas, problemas, que uno dijera, va a venir mi suegra de aquí a 5 días, me voy a preparar mentalmente. Y uno sabe que la suegra, porque las suegras aparecen, aquí estoy. Uno pudiera prepararse, qué bueno fuera. O que de repente uno supiera qué día el hijo va a irse de la casa. O saber qué bueno fuera con el tiempo, el día que a uno le va a llegar su hora destinada. Tener el día, o sea, yo tener marcado el día tal, de tal mes y tal año, ahí culmina mi vida. ¿No le parecería que usted diría, voy a vivir al máximo esta última semana? Porque yo el lunes a las 4 de la tarde yo voy a estar muerto. Que uno supiera hacer todo. Pero las tormentas vienen así, inesperadas, sin saber qué sucederá. Los discípulos embarcaron, no se veía una tormenta, era un cielo despejado. Estaba Jesús, ¿qué problema habría que ver? Si Jesús estaba despierto, iba con nosotros. Pero en medio mar Jesús dice, me voy a descansar. El hecho que se fuera a descansar no quiere decir me bajé de la barca o descuidé a los discípulos. Pero nosotros en la vida secular, en la vida cotidiana, cuando vamos por la vida y se nos atraviesa esa tempestad, esa tormenta, ¿cómo reaccionar? ¿A dónde queda nuestra fe? ¿A dónde quedan nuestras esperanzas? Cualquiera puede decir, sí, yo soy hombre de fe, yo sé que yo puedo mover los cielos con mi fe. Pero estando en el lugar, estando en el puesto, cuando ves tu familiar tirado en cama, pagando por respirar, cuando ves que la mesa del comedor está topada de medicamentos, cuando te está llegando una factura y otra factura de medicamentos que tenés que pagar, cuando ves que en lugar de llegar visitas familiares, de amigos, son visitas de doctores y médicos que están llegando a ver cómo va el proceso. Cuando ya no pensás en vacaciones, ya no pensás en el 24 de diciembre, ¿qué vamos a comer? Sino que estás queriendo que el día siguiente puedas despertar o tu familiar pueda sobrevivir. Eso, que si te acabaron las esperanzas, que no pensás en una graduación, sino que estás pidiéndole al Señor que un día más te lo preste. Esa tormenta es difícil, atravesarla. Cuando viene, cómo actuar, cómo accionar. La fe es donde uno empieza a decaer y decaer y decaer y se siente uno en picada. Pero muchas ocasiones, aquí es donde viene el meollo del mensaje. Muchas ocasiones nosotros cometemos errores a la hora de estar dentro de una tormenta. ¿Cómo me voy a comportar dentro de ella? ¿Qué voy a hacer? El hecho que Jesús, yo no lo esté viendo que esté haciendo milagros y no me esté respondiendo, no quiere decir que Él se bajó de mi barca. No quiere decir que Él se salió de mi casa. Él está ahí. Jesús estaba con los discípulos, pero Jesús no se despertaba. ¿Cómo van a creer que el barco se estremecía y Jesús no se iba a despertar? Pudo haberse despertado, pero Jesús estaba esperando que los discípulos hicieran algo, que fuera ya no ellos humanamente como marineros, como queriendo resolver. Yo resuelvo, no se preocupen, yo soy buenísimo en negocios, yo levanto la economía de la casa, yo voy a levantar a esta fulano, yo voy a hacer lo que tengo. Eso quería el Señor, que dejaran el yo, dejaran de hacer, yo salgo adelante, no necesito, yo puedo hacer las cosas, yo voy a poder emprender, yo salgo de la crisis.
ese yo quería el Señor que los discípulos en ese momento dejaran a un lado. Él no se levantaba, aunque estaba en la barca. Él pudo haberse levantado, pero había algo que los discípulos tenían que hacer. Y en ese momento se le ocurre a los discípulos decir: Señor, Señor, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Como quien dice: ¿cuántas veces vas a hacer que nos pase esto? Si la primera vez estaba en una tormenta, no se conocían a Jesús realmente. Eso fue lo que sucedió, no conocer al que todo le obedece. Jesús se levanta y cuando los ve dice: tormenta, enmudece, viento, calla, ya. Y se les queda viendo a los discípulos: hombres, ¿por qué no creen? ¿Por qué no tienen fe? ¿Qué debieron haber hecho? La Biblia habla y dice de que la fe mueve la mano de Dios, mas no la súplica. Aquellos que: Señor, por favor, sanalo, por favor. No, la Biblia lo dice. Señor, por favor, yo te pido y te prometo. No, la fe mueve la mano de Dios. Usted puede hacer el pacto con el Señor, claro que puede hacerlo, pero si su fe está por los suelos: es que yo no tengo esperanza, hermano, ore por mí. ¿Y la fe dónde está? Levante la fe, varón, levante la fe. Levante la fe, sierva, porque eso es lo que va a mover la mano de Dios a su favor para que su milagro pueda suceder en su casa, en sus finanzas. Ahí es donde será. La mano del Señor se moverá a través de la fe. Pero ¿cómo puedo tener fe, pastor? Si es bien difícil cuando ve el panorama. Sí, claro, es difícil. Pero el hecho de que el Señor no lo estés viendo que está en tu casa, eso no quiere decir que se bajó de tu barca. Él sigue en tu casa, pero está esperando que tú actives tu fe para luego Él despertarse y decirte: bien hecho, así tenés que actuar. Ahora sos un hombre de fe. Hoy sí podés calmar tu propia tormenta. ¿La estás atravesando? Sí. Jesús sabía hacia dónde iban al otro lado de la barca. También sabía Dios hacia dónde iba esa barca, dónde iba destinada. Esa barca toma mar hacia adentro, pero llevaban un rumbo a dónde tenían que ir. Al otro lado, donde lo estaban esperando, había un endemoniado gadareno que el Señor iba a liberar. Era un tipo increíble, era un hombre que, si ese hombre estaba lúcido, cuerdo, iba a hacer grandes cosas. Y el enemigo también sabía a lo que iba Jesús, el infierno sabía. Pero los discípulos no sabían a dónde iban. Solo Jesús les dijo: boguen mar adentro, vámonos, que tenemos que ir a hacer algo. Los discípulos obedientes. Cuando usted emprende una vida, cuando el Señor te manda a hacer algo, el Señor no te dice: te voy a llevar y tu fin será un decir. Vas a llegar a tener tu propio ministerio, vas a ser grande. Y vos decís: wow, qué chivo, qué bueno que voy a tener eso. Vas a tener tu propia empresa, vas a ser dueño de tus propios negocios. Te voy a levantar con 4 o 5 sucursales. Qué bueno, decís tú. Pero el proceso no será fácil. Vas a llorar, vas a desgarrarte, vas a desvelarte. La gente te va a humillar, vas a tener que aguantar desveladas, vas a tener que aguantar hambre, vas a tener que pasar por el desierto. Pero si tú logras, llegarás al destino. Pero si tú desiertas, no lograrás. ¿Quién no quisiera hacer eso? ¿Quién se aguantara el desierto si supiera: voy a llegar al destino? Mi destino es certero con Jesús. Ya me dijo que yo tengo preparado una buena bonanza para mi vida y mi familia. Pero atravesar el desierto, eso es lo difícil. ¿Cómo lo atravieso? ¿Cómo llego? Golpeado por la vida, humillado, vituperado, que la gente hable de ti. Ese es el proceso. Te vas a encontrar a muchos Judas en el camino. Lo va a pasar, pero vos tenés que seguir adelante. Esas son parte de las tormentas que llegan a tu vida. Cuando la gente empieza a vituperarte y vos decís: ay, no, es que yo mejor así no, yo no sigo, ya no, yo no puedo. Es que, pastor, a mí no me gusta porque mire, la gente empieza a hablar mal de mí y eso ya no me agrada. Mejor me voy de la iglesia. Y yo cada vez que vengo de la iglesia siempre me pasan problemas. Son procesos, es parte de lo que el Señor quiere hacer. Es parte de lo que el Señor estaba haciendo con los discípulos. Esa tormenta era una tormenta perfecta.
donde se unieron todas las cosas, todo el cúmulo de fenómenos naturales que estaban ahí. Mi familia actualmente estamos atravesando por una tormenta. Para los que no lo saben y los que sí lo saben, mi suegro, como mi padre, está atravesando, bueno, él está en cama actualmente. Está muy mal, sí está muy mal, pero aquí estoy. ¿Alguien me ha visto mal? No. Es la fe la que uno tiene que tener cimentada. Y el Señor en la semana me decía, cuando estoy atravesando la tormenta, fe, confía. Yo no me he bajado de la barca, yo ahí estoy, ahí voy a estar. Tienes que confiar. Y si tú estás atravesando por un problema similar, si tus finanzas están mal, no tengas miedo. Si te está atravesando usted un desierto, no tenga miedo. El maestro no se ha bajado de su barca, simplemente está esperando que usted, en lugar de cambiar, o sea, usted tiene que cambiar su súplica por la fe. Porque usted diga, yo confío en el Señor. El hoy es hoy, el mañana es de Dios, y yo confío porque la Biblia habla que Dios tiene planes de bien para nosotros, mas no de mal. Es de confiar en Él. Pasado el tiempo, uno empieza a hacerse un domador de tormentas. Cuando ya viene una tormenta, no hay problema, ya pasé eso, lo atravesé. ¿Cómo lo hacemos? Tiene fe, es todo. ¿Cómo hiciste, brother, para pasar eso? Que tu familia esté en COVID, que uno esté enfermo. Tranquilo vos, no te preocupes, yo lo pasé. ¿Cómo? Tiene fe. Anoche llegaba un doctor y nos veía a todos. Bueno, yo no creo que yo estaba así, pero yo veía que todos estaban así. Pero el doctor llega, entra, y cuando entró el doctor y estaba el médico ahí viendo y todo, y veía el panorama, veía las caras de todos, como la cara de mi cuñado, la cara de mi esposo igual, y era como, yo me le quedaba viendo, era como, ¿qué onda? El doctor también, pero es lo mejor. Don Carlos, ¿cómo se siente? Bien. ¿Cómo se llama usted? Carlos Robles, para servirle. Siempre el Señor con un semblante. ¿Se siente bien? Sí. Aunque el Señor con respirador artificial y estaba, pero ustedes lo puedan ver y está mal. Pero su interior, Él tiene una fe inquebrantable. Tiene un espíritu que ¡qué bárbaro! Cuando sale el médico empieza a decirnos todos los resultados, qué es lo que va a pasar, hace esto, lo otro, y realmente no les tengo mucha esperanza de vida. Y todavía más, pero tengan fe, nos dice el médico. Tengan fe. El médico te está diciendo que tu familiar se va a morir, que no tiene mucha esperanza. Y después te dice, pero tenés fe. ¿Cómo? Mañana te van a despedir, pero tenés fe que no. Tu hijo ya no va a estar. En 2 días se va a morir, pero tenés fe. El doctor te está diciendo, su embarazo está sufrido, su hijo está muriendo en su embarazo, pero tenga fe. ¿Cómo tener fe? Es lo difícil, ¿verdad? ¿Quién se considera aquí una mujer o un hombre de fe? Son pocas las manos. Ahora le quiero explicar algo para que tengamos una idea. Yo realmente a veces mi fe tiene mucho que menguar, y eso es algo que tenemos que trabajar diariamente. Tener una fe cimentada. Cuando viene una tormenta a nuestra vida y venimos al camino del Señor, no quiere decir que porque nosotros estamos en el camino de Dios, todo será color de rosa. La gente ha pintado y la gente ha malinterpretado eso. Que cuando uno dice, porque el evangelio barato que uno le vende, venga al Señor y sus problemas serán resueltos. La Biblia no lo dice. Venga el Señor y tendrá economía. La Biblia no lo dice. ¿O sí? Alguien, no sé, pero mi Biblia no dice eso. ¿Qué dice mi Biblia? ¿Qué dice su Biblia? El Señor dijo, si hacéis estas cosas, os tomaré como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Más adelante sigue diciendo, vinieron ríos, tormentas, vientos caudalosos a esa casa, pero se mantuvo firme porque estuvo cimentada sobre la roca. Pero también aquel insensato dice que construyó su casa sobre la arena. Pasó lo mismo, grande fue su ruina.
Pero para ambos llegaron tormentas. El Señor no quiere decir que cuando venís a la casa a los pies de Él, todo será color de rosa. Las tormentas son inevitables, vendrán. ¿Para qué vienen? Para forjarte carácter, para hacerte una mejor versión de ti, para que el Señor pueda sacarte ese león que tú llevas dentro. Si bien es cierto, somos comparados como ovejas, pero el Señor sabe de qué somos capaces. El Señor nunca va a poner una carga que no podamos llevar. Si el Señor quisiera, mi suegro ya no estuviera, pero Él está esperando en la barca, acostado en la popa, porque Él todavía está ahí. Jesús está ahí, durmiendo. Solo está esperando que nosotros hagamos lo que debemos hacer. El Señor está esperando en su barca. Él está esperando que usted haga lo que debe realmente hacer. No suplique, eso no mueve la mano del Señor. Es la fe la que mueve la mano de Dios a su favor. Puede orar, puede ayunar, hágalo en acción de gracias, creyendo por recibido el milagro que usted aún no lo tiene. Esa es la fe. ¿Para qué va a ayunar? Voy a ayunar porque yo ya di por recibido mi milagro. ¿Para qué va a orar? Voy a orar porque yo le voy a dar gracias al Señor porque el milagro ya está hecho. Aunque usted lo esté viendo difícil, aunque esté viendo el panorama que no hay finanzas, aunque esté viendo que el panorama, las cosas están malas, usted órele al Señor, dele gracias a Dios, porque es ahí donde el Señor va a decir: tu fe te ha salvado. Llega Jesús al templo de la Hermosa. Es en el río donde estaba el río de Betesda. Se encuentra un paralítico en la puerta. Y le dice el Señor: ¿tú quieres ser sano? Y el paralítico se le queda viendo. Bien pudo haber dicho el paralítico fácilmente: mire, yo sé que usted es carpintero, Jesús. Basta que me dé un par de muletas y con eso me conformo. ¿Pudo o no? Él sabía que Jesús era carpintero. Con solo que me deje unos 5 pesos para comer me conformo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué le preguntó: ¿quieres ser sano? Sabiendo que llevaba años como paralítico. ¿Por qué preguntarle a ese hombre: ¿quieres ser sano? Si lo que más anhelaba él era corretear por todo el parque, era caminar y ver hacia sus hijos. ¿Por qué le preguntó: ¿quieres ser sano? Fácilmente lo pudo haber levantado, pero tenía que primero preguntarle: ¿quieres ser sano? 5 pesos faltan. Bastarán una muleta, basta un bastón. A veces aceptamos nosotros. El Señor te pregunta: ¿quieres reestructurar tu familia? ¿Quieres restaurar tus finanzas? ¿Quieres la salud en tu casa? Señor, basta que tenga para el día. Señor, con solo que me lo prestes un día más. Señor, con solo que me hable por teléfono mi esposa es suficiente. O que mis hijos los pueda ver y me los preste. Con eso me conformo, Dios. El Señor te está preguntando: ¿querés recuperar a tu familia? Con solo que me preste los hijos. Así actuamos nosotros. Por eso le preguntó el Señor a él: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: sí quiero. El Señor hoy te pregunta: ¿quieres a tu familia? ¿Quieres restaurar tus finanzas? ¿Quieres que el Señor mueva el cielo a tu favor para que puedas ser sano? Ahí es donde usted tiene que decirle al Señor: sí quiero, Dios, sí quiero. Y el Señor te dirá: conforme tu fe. Así se ha hecho. Porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. Eso es. Si estaba atravesando por un desierto, hermano, aumenta tu fe. Es difícil, pero eso es. Creer que el Señor hará. Y cuando venga otro desierto, no importa. Te vas a reír. Domaste una tormenta, serás domador de tormentas. Siempre le he dicho a la iglesia y a la gente: la vida es un valle de tormentas con claros de oasis. Eso es la vida. Uno aquí la vida viene y a sufrir, a tormenta tras tormenta, y de repente viene un descanso. Qué bonito todo el panorama. De repente vas en la vida y te metes a otra tormenta y más adelante hay un claro de oasis y puedes descansar.
Y de nuevo, dejémoslo otra vez y vas, te metes otra tormenta, y otro haces y descansas de nuevo. Esa es la vida. A eso. El Señor, cuando venís a la casa, a la vida de Él, cuando aceptas al Señor, Él no te dice no habrán tormentas. Él te dice sí habrán. Pero confíen porque yo voy a estar ahí. Aunque pases por el desierto, por sombra de muerte, yo voy a ir contigo. Mi vara y mi cayado infundirán aliento en ti. Eso dice el Señor. Tantas promesas que tenemos. Pero a veces la angustia, la ansiedad, el miedo nos abraza y dejamos a un lado las más de 7,000 promesas que el Rey tiene para nosotros. ¿Por qué fueron más de 7,000 promesas? Para aumentarte tu fe, para aumentarte tu fe. ¿Por qué no solamente fueron contadas 365 veces una promesa para cada día? ¿Por qué? Porque sabía el Señor que nuestra fe iba a tambalear. Por eso te dejó más de 7,000 promesas y solamente te dejó 365. No tengas miedo en la Biblia. No temas, no tengas miedo, no desmayes. Y para cada día hay un no temas. Si te levantas en la mañana, que el Señor escuches que Él te dice, no tengas miedo. Eso es. Vivir la vida con propósito, con fe, con fuerza, con valentía, con coraje, con valor. No como un chiquillo, como un niño. Atravesar un desierto, pero recordar siempre que la fe es la que mueve la mano del Rey. Iglesia, probablemente usted ha atravesado algo o está atravesando algo. Probablemente tus finanzas, probablemente la salud de tu familia, probablemente tu estado mental o emocional, o que hay alguien que sentís que te hace falta o te está haciendo daño. Y quizás estás cometiendo o estás yendo a la dirección contraria o cometiendo lo que hicieron los discípulos: remar con sus propias fuerzas, navegar por sus propios medios, tomar las riendas del asunto. Probablemente así vamos. Pero hoy, esta mañana, el Señor me dice que te diga que aunque tú no veas los milagros, Él aún sigue dormido en esa barca. Él no se ha bajado de tu casa. Él solamente está esperando que tú tomes acción de lo que debes hacer. De tomar fe en medio de la tormenta. Fe en medio del desierto. Fe en medio de los problemas. Esa es una actitud. Atravesar eso, mi hermano. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos tenido problemas, pero hoy en día tienes que llevarte a tu interior, grabártela en la corteza cerebral, que el día de mañana, si tenés una tormenta o si hoy la estás atravesando, eso es lo que moverá al Rey. Que tú le digas: yo tengo fe. ¿Por qué orás? Dándole gracias al Rey. ¿Para qué? Porque ya di el milagro por recibido. No importa las circunstancias, los problemas, ya lo di por recibido. No supliques, no llores. Señor, por favor, sánalo, ya no aguanto más. No hagas eso. Eso no moverá al Rey. Lo que moverá la mano de Dios es que tú digas, como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es. Jesús está en tu barca. Que no esté despierto no quiere decir que no lo esté. Jesús está en tu casa. Que no esté despierto no quiere decir que no lo esté. Él está durmiendo en la popa nada más, cuidando de ti. Es el mismo Dios de siempre, es el mismo Rey. Es el mismo el que hacía los milagros con Jacob, con Pedro, con Juan, con Silas, con Pablo. Es el mismo que vive hoy en tu casa. No creas que Dios ha cambiado o que el poder de Él ha menguado. Ha aumentado más, porque hay miles. Antes solo eran 12, ahora hay miles de seguidores. Miles que tienen fe, que hacen grande el nombre del Rey. Y eso hace que Dios tenga más poder.
para sacarte de esa tribulación, para sacarte de esa tempestad. Quiero pedir al ministerio de alabanza que pase. Iglesia, si quiere inclinar su rostro y quiere orar a Dios, o quiere ponerse de pie usted para entregarle al Señor ese momento. Dios ha sido bueno. ¿De verdad, pastor, Dios ha sido bueno? Sí. Aunque esté atravesando esto, aunque mi padre esté en cama, aunque mis finanzas estén por el suelo, aunque mi familia vaya al fracaso, mi matrimonio esté destruyéndose, ¿Dios es bueno? Sí. Dios es bueno. Dios siempre es bueno y seguirá siendo bueno. Siempre lo será. Así como los discípulos, tienes un llamado, tienes un propósito. Al llegar al otro lado, cuando sacaron los demonios del Gadareno, cuando lo sacaron y lograron sacar, el Gadareno se levanta con ímpetu y se va a Decápolis, a más de 10 ciudades, y les cuenta el milagro, lo que el Señor había hecho en él. Les contó a todos y fue gran bonanza, porque muchos se convirtieron, muchos creyeron, pero tuvieron que pasar esa tremenda tormenta para que ese milagro fuese cumplido y que ese hombre, el Gadareno, hablara y diera buenas nuevas. Tu propósito en esta vida aquí está. Si pasas por el desierto, no te vas a ahogar. Por las aguas, tampoco. No te preocupes, el Rey te lleva, porque tu final siempre será en victoria, porque vas a llegar al otro lado de la orilla y ahí sí vas a decir: lo logré, Señor. Cantarás con gozo, con alegría. Vas a decir: lo logré, mi Rey, aquí estoy. Y vas a complementar por lo cual el Señor te llamó, para bendecir a otros, para dar gracias a otros, para enseñarle y darle buenas nuevas a otros. Ahí es donde llegarás. Pero no desistas, no te canses en el camino. Fortalecete en fe, agárrate del Señor, fortalece tu fe siempre, día con día y cada día. Y estoy seguro, mi hermano, mi hermana, que al otro lado vas a cantar con gozo el himno de victoria. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Dale un aplauso al Rey y dile: yo voy a cantar ese himno, Dios, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Aleluya. Levanta tus manos al Rey y dile: yo lo voy a hacer, mi Rey. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Que en el momento en que la tempestad te quiera hundir, escucha esto, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar fuerte el himno de victoria. Vamos, iglesia, lo decimos. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. No tengas temor, iglesia, no temas. Mientras viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de
pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a comer a En el nombre de Jesús. Del otro lado canto. Del otro lado, Dios, del otro lado cantaremos ese himno de victoria. Llama a ese hombre con fe. Solo Él abre el mar. Hermano, iglesia no tema. Iglesia, levántese en gloria. Al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo Tengas que pasar, cambia siempre. siempre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a comer a él que el mar atravesó. En el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro Del lado, otro lado canto. oh Señor, cantaremos ese himno de victoria. Del otro lado, del otro lado canto. Del otro lado canto. Fuerte al Rey esas palmas, aleluya. Del otro lado vas a cantar ese himno. Vas a llegar porque vas a llegar. Cruzarás, vas a llegar. Ten por seguro que vas a llegar. Planes de bien y no de mal, dice el Señor, que tengo para ti. Vas a cantar ese himno de victoria. Aleluya. Hagamos esta oración especial. Levanta tu mano al cielo y decir: Padre que estás en el cielo, esta mañana, Señor, yo vengo a tu presencia agradeciéndote lo mucho que me amas. Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Creo que eres Dios, que moriste por mí en esa cruz y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Rey. Gracias, Dios.